Hola y bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a sumergir en un texto español que abarca siglos de historia, un documento lleno de curiosidades y detalles increíbles. Desde la aparición de los primeros líquenes hasta las complejidades del corazón humano. Exacto, este documento nos ofrece una visión única de la evolución de nuestro mundo. Prepárense para descubrir joyas del pasado que quizás no conocían. Lo que más me llama la atención es cómo este texto nos transporta a través del tiempo. Es como tener un mapa del pasado, ¿no? Con marcas que nos llevan a momentos clave de la historia natural y humana. Sí, es como si tuviéramos una máquina de tiempo textual. Totalmente. Por ejemplo, ¿quién hubiera imaginado que hace 395 millones de años ya existían los líquenes? Esas pequeñas maravillas de la naturaleza. Los pioneros de la vida en la Tierra. Y su mera existencia ya nos habla de la increíble capacidad de la vida para adaptarse. Y para colaborar, Claro, recordemos que los líquenes no son un solo organismo. sino una simbiosis. Exacto, una simbiosis entre un hongo y un alga. Impresionante. A veces incluso con la participación de una levadura. ¿De verdad? Sí, imagínate, 3 reinos de la vida trabajando juntos para sobrevivir. Es fascinante cómo la colaboración y la interdependencia aparecen tan temprano en la historia de la vida. Y hablando de hitos evolutivos, en esa misma época también encontramos las primeras huellas de tetrápodos en tierra firme. Un paso gigante para la vida. Sin duda, un momento crucial. Esas huellas representan la conquista de un nuevo hábitat, El inicio de una aventura que llevaría a la diversificación de la vida en la Tierra. desde los dinosaurios hasta los mamíferos. Y finalmente, hasta nosotros. Increíble, Es increíble pensar en esa cadena de eventos. que nos conecta con las primeras formas de vida que se atrevieron a salir del agua. Exacto. Bueno, avancemos un poco más en el tiempo. 9. El texto menciona que hace 30 millones de años aparecieron los primeros percebes. Y eucaliptos. ¿Qué te parece? Curioso cómo este periodo, mientras ve la aparición de nuevas formas de vida, también marca la extinción de otras. Como por ejemplo, los embritópodos. Y los brontotéridos. Embritópodos y brontotéridos. Suenan como criaturas de una película de ciencia ficción. Ah, ¿Puedes contarnos un poco más sobre ellos? claro, los embritópodos eran herbívoros de gran tamaño, parecidos a una mezcla entre elefantes Elefantes. y manatíes, pero con características únicas que los diferenciaban. Ya veo, ya veo. Y los brontotéridos, aunque su nombre pueda confundir, no eran verdaderos rinocerontes. Ah, no. Estaban más relacionados con los extintos calicoterios. Qué fascinante. Un verdadero misterio del pasado. Es verdad. Pero la cosa no termina ahí. En esa misma época también aparecen los primeros cerdos, lémures, O monos. e incluso el primer mono con características de simio, Gibón. el gibón. Exacto. Este es un punto crucial para entender nuestra propia evolución. Esos primeros primates son los antepasados de todos los simios modernos, Incluidos nosotros. incluidos nosotros. Es realmente impresionante cómo se conectan todos estos eventos a través de millones de años. La verdad es que sí. Y hablando de conexiones, el texto menciona que en esa época abundaban árboles gigantes como secuoyas y cipreses. Que dieron lugar a los depósitos de lignito que encontramos hoy en día. Precisamente esos mismos depósitos que son una fuente de energía en la actualidad. Un claro ejemplo de cómo el pasado y el presente están interconectados. Es una lección de historia y geología en una sola frase. Totalmente. Y ahora preparémonos para adentrarnos en el Antiguo Egipto. Al Antiguo Egipto. El texto nos lleva al apogeo de la cultura Badari, alrededor del 4400 al 4000 AC, Incluso se menciona que comerciaban con Siria lo que nos indica que ya existía una red de intercambio cultural y comercial. bastante extensa en esa época. Claro, la cultura Badari no era un grupo aislado, sino que interactuaba con otras civilizaciones. Y hablando de interacciones, me ha llamado mucho la atención el detalle sobre Urlugal Edina. El primer médico conocido. Sí. Su sello, con la imagen de 2 cuchillos rodeados de plantas medicinales, es una ventana a la medicina de hace miles de años. Es un hallazgo extraordinario, sin duda. Nos muestra que la medicina ya era una práctica importante en aquella época. Imagínate los remedios y técnicas que utilizaban. Es un misterio que me encantaría desentrañar. Totalmente. Y el texto nos da más pistas sobre las innovaciones de este periodo en Egipto. La agricultura a gran escala, La cerveza. e incluso el mortero de construcción, Innovaciones que revolucionaron la vida de las personas. y sentaron las bases para el desarrollo de la civilización. Sin duda. Y mientras la cultura Badari florecía en otra parte de Egipto, surgía la cultura gersense. Sus cerámicas con jeroglíficos son un tesoro arqueológico. Y sus tumbas, con cámaras subterráneas. Muebles y amuletos.
Nos hablan de una cultura con una visión del más allá compleja y sofisticada. Es verdad. Y no olvidemos la construcción de los primeros edificios de piedra en Madi. Y la aparición de la cerámica vidriada. Una muestra de su ingenio y creatividad. La cultura yersense fue un crisol de avances tecnológicos y artísticos. Y hablando de avances, el texto nos introduce a la cultura Nakada Terono, que se expandió por el Bajo Egipto. Absorbiendo otras culturas como la Omanadi. Lo interesante de la cultura Nakada Sokunte es su conexión con la mitología egipcia. Así. La lucha entre los dioses Set y Horus Representantes del Alto y Bajo Egipto. se refleja en la posible dinámica de poder de esta época. Interesante, es como si la mitología nos diera una pista sobre la historia real. Totalmente. Y la historia de Egipto no termina ahí, avanzamos hacia el reino tinita y el surgimiento de la primera dinastía faraónica, datada entre el 3050 y el docecio Sukasino Nobalasi, Un momento crucial. marcado por la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el reinado del legendario rey Menes, también conocido como Narmer. Menes, el rey que llevaba las dos coronas, La blanca del Alto Egipto, y la roja del Bajo Egipto. un símbolo de unidad y poder. Sin duda. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esta dinastía? Por supuesto, durante esta dinastía vemos una sucesión de reyes y reinas que consolidan el poder de Egipto. Y expanden su influencia. Figuras como Ora, quien luchó contra nubios y libios expandiendo el territorio hasta la primera catarata del Nilo. Impresionante. Y no olvidemos a Netatep. La primera reina conocida de Egipto. ¿Qué más nos dice el texto sobre los reyes de esta dinastía? Menciona Lecher, durante cuyo reinado se redactó el primer tratado de anatomía conocido. Increíble. Un indicio del avanzado conocimiento médico que ya existía en el antiguo Egipto. Exactamente. Y la lista continúa con Jet, Ajá. Mernate, el primer rey en usar el título de rey del Alto y Bajo Egipto. Qué interesante. Ajá. Cada uno con sus logros y contribuciones al floreciente imperio egipcio. Y para terminar la dinastía, el texto menciona a Adib, Semerkhet y Qua, Una época de conquistas rebeliones. y consolidación del poder. Así es, Una verdadera montaña rusa histórica. sin duda. Y no podemos olvidar a Gesirra, el médico más antiguo conocido de Egipto. ¿Quién vivió alrededor del 3000 así? Sí. Otro testimonio del legado médico del antiguo Egipto. Es increíble cómo este texto nos transporta a través de diferentes épocas y culturas, revelándonos detalles fascinantes del pasado, ¿verdad? ¿Te parece si continuamos nuestro viaje en la próxima parte? Por supuesto, nos queda mucho por explorar. Perfecto. Entonces no se pierdan la segunda parte de nuestra inmersión, donde seguiremos descubriendo tesoros ocultos en este fascinante texto. Continuando con nuestro viaje, el texto nos lleva a un evento de gran magnitud. ¿A cuál te refieres? El diluvio universal, o Mabul, Ah, sí. datado alrededor del 2 de junio 5 414. Un evento presente en diversas culturas. Y tradiciones. Me intriga cómo el texto nos invita a reflexionar sobre un detalle específico, del relato bíblico del diluvio. ¿En serio? ¿Por qué se repite 3 veces el nombre de Noé en Génesis 6.9? Es una pregunta interesante. ¿Verdad? El texto nos ofrece una interpretación desde la perspectiva judía, Ajá. que atribuye a cada repetición un plano diferente de virtud de Noé. 3 planos de virtud. Sí, Eso suena profundo. de verdad. ¿Podrías explicarnos en qué consiste cada uno? Claro, el primer plano se refiere a su historicidad como persona real O sea, un mito. o leyenda. Ya. El segundo destaca su rectitud e integridad en una generación corrupta. No era un hombre justo en un mundo injusto. Exacto. En el tercer plano. Enfatiza su relación cercana con Dios y su obediencia a sus mandamientos Un modelo de fe. y devoción. Es una interpretación que nos invita a ver a Noé desde una perspectiva más compleja. Más allá del simple hecho de construir el arca. Totalmente de acuerdo. Y la repetición de su nombre también se conecta con el concepto judío de la memoria del justo es una bendición. Una idea que trasciende las fronteras culturales. Sin duda. Me fascina cómo un detalle tan pequeño puede abrir la puerta a interpretaciones tan ricas y profundas. ¿Es verdad? Y hablando de transformaciones, alrededor del año 2000 AC, se produce un cambio radical en la escritura. En efecto, el texto menciona la transición de la escritura basada en íconos a la escritura horizontal en Fenicia. Que eventualmente llevó a la creación del alfabeto horizontal. Una verdadera revolución en la comunicación escrita. Imagínate un mundo sin un alfabeto como el que conocemos. Terra. ¿Cómo crees que sería la comunicación en la actualidad si no se hubiera producido esa transformación? Sería un mundo completamente diferente. La escritura alfabética democratizó el acceso al conocimiento y facilitó la difusión de ideas. Sin ella, la historia de la humanidad habría sido muy distinta. Totalmente de acuerdo. Es asombroso cómo un cambio aparentemente pequeño puede tener un impacto tan grande en la historia.
Y mientras la escritura evolucionaba, también se producía un evento de gran magnitud, ¿Cuál? la Gran Migración Indoeuropea. Un movimiento masivo de pueblos que cambió el mapa de Europa y Asia Menor. Los jonios y aqueos entrando en Grecia, los hititas conquistando Asia Menor con sus carros de combate, Un verdadero torbellino de pueblos y culturas en movimiento. una época de grandes cambios y transformaciones, tanto en la forma de comunicarnos como en la configuración de las civilizaciones. Sin duda. Y ahora el texto nos lleva al año 1545 OCC. A la historia de José y sus hermanos. Un relato lleno de envidia, traición y giros inesperados del destino. La historia de José es un clásico que ha resonado a través de los siglos. El favorito de su padre, la envidia de sus hermanos, la traición. La venta como esclavo en Egipto Una trama que nos habla de las complejidades de las relaciones humanas. es una historia que nos recuerda que las relaciones familiares pueden ser un campo minado de emociones. ¿Alguna vez has sentido envidia o has sido víctima de una traición familiar? Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado la complejidad de las relaciones familiares. Es verdad. La historia de José nos invita a reflexionar sobre cómo las emociones pueden influir en nuestras acciones. Y cómo a veces las circunstancias nos llevan por caminos inesperados. Exacto. Es una lección que trasciende el tiempo y la cultura. Totalmente. Y hablando de diferentes culturas, continuando nuestro viaje, llegamos al período entre el 850 y el 750 AC en Grecia. Una época que vio el desarrollo del estilo geométrico medio en el arte. Este estilo artístico se caracteriza por el uso de patrones geométricos en la decoración de cerámica La prevalencia de vasijas sin fondo utilizadas en rituales funerarios. y la introducción de innovaciones como figuras de caballos en las tapas de las píxides. Y la forma cántaro. Es interesante cómo el arte también refleja la evolución de una cultura. Los patrones geométricos, las vasijas funerarias, todo nos habla de las creencias y prácticas de la época. Sin duda. ¿Qué te llama la atención de este estilo artístico? La simplicidad y la elegancia de las formas geométricas. Es un estilo que, a pesar de su austeridad, transmite una gran fuerza expresiva. Es cierto, a veces menos es más. Totalmente. Y el texto no solo nos habla de arte, sino también de sabiduría popular. Así, Nos presenta una colección de proverbios de diferentes culturas. pequeñas frases que encierran grandes verdades. Los proverbios son como cápsulas de sabiduría, transmitidas de generación en generación. Reflejan la experiencia y la observación del mundo. Entre los proverbios que menciona el texto, ¿hay alguno que te haya llamado la atención? Me ha gustado especialmente el que dice, anhela algo por suficiente tiempo y ya no lo querrás. Una reflexión sobre la naturaleza efímera de los deseos y la importancia de valorar lo que tenemos. Exacto. ¿Crees que en la actualidad, con la cultura del consumo y la inmediatez, hemos perdido la capacidad de valorar lo que tenemos? Es una pregunta interesante. Vivimos en una época en la que se nos bombardea constantemente con mensajes que nos incitan a desear más y más cosas. Es verdad. Quizás hemos perdido la capacidad de apreciar la simplicidad y la satisfacción de las pequeñas cosas. Es un tema que da para reflexionar. Totalmente. Y para finalizar esta parte de nuestra inmersión, el texto nos plantea una última reflexión. ¿Cuál? Las respuestas sociales al desamor. Un tema universal que ha generado diferentes respuestas a lo largo de la historia. Desde las soluciones drásticas propuestas por Calderón de la Barca en sus obras, que con un toque de humor e ironía nos muestran las costumbres y actitudes de otra época, hasta las ansiedades y posibles reacciones extremas en la actualidad, inspiradas incluso por una canción en particular. Es fascinante cómo las expresiones del desamor también están condicionadas por la cultura y la época. Es curioso cómo algo tan personal como el desamor puede tener expresiones tan diversas en diferentes contextos sociales. Sin duda, un reflejo de cómo la cultura moldea nuestras emociones. Y comportamientos. Claro. Y con eso llegamos al final de nuestro viaje a través de este fascinante texto. Ya. Hemos recorrido millones de años, desde la aparición de los primeros líquenes hasta las complejidades del corazón humano en la actualidad. Un viaje extraordinario. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Pues la verdad es que ha sido increíble. Este texto nos ha recordado la inmensidad del tiempo Sí. y la riqueza de la historia. Totalmente. Cada fragmento que hemos analizado ha sido como una ventana a un mundo diferente, a una forma de vida. A una manera de pensar distinta a la nuestra. Sí. A mí me ha fascinado, por ejemplo, la historia de Urluga Ledina. El médico con su sello de plantas medicinales. Sí. Es increíble pensar que la medicina ya era una práctica tan importante en la antigüedad. Y la interpretación de la triple repetición del nombre de Noé en el Génesis. ¿Verdad?
Un detalle que a simple vista podría pasar desapercibido, Sí, pero que encierra una profunda reflexión sobre la figura de este personaje bíblico. totalmente de acuerdo. Y no olvidemos las innovaciones del antiguo Egipto. La agricultura, la cerveza, el mortero de construcción. Logros que transformaron la vida de las personas. Y sentaron las bases para el desarrollo de la civilización. Sin duda. ¿Y qué decir de la evolución de la escritura? La transición de los iconos al alfabeto horizontal fue un hito crucial en la historia de la comunicación. Es asombroso cómo cada uno de estos eventos, aparentemente aislados, se conecta con otros, formando una gran red de causas y consecuencias que nos ha traído hasta donde estamos hoy. Una red que nos conecta a todos. Exacto, y aunque hemos cubierto una gran cantidad de información, solo hemos arañado la superficie. Imagínate la cantidad de historias, descubrimientos e ideas que aún esperan ser desenterradas del pasado. Es una idea emocionante, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que cada uno de nosotros puede ser un explorador del pasado. Solo necesitamos curiosidad, un poco de investigación. Y la disposición a dejarse sorprender por lo que encontremos. Exacto. Nunca subestimes el poder de una buena pregunta y la emoción de descubrir algo nuevo. La historia está llena de sorpresas. Y la aventura de descubrirlas nunca termina. Totalmente de acuerdo. Y con esa invitación a la exploración, damos por concluida nuestra inmersión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Esperamos que hayan disfrutado de los descubrimientos. Tanto como nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y no olviden, la historia nos espera a vuelta de la esquina.